Hola amigos, en este día vamos a hablar acerca de la ceguera espiritual y vamos a leer en Lucas 24:31 y dice así: Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjense que acá en este capítulo relata la historia de dos hombres que habían estado con Jesús y ellos iban de camino a Emaús. Y cuando ellos estaban caminando, estaban hablando de las cosas que habían sucedido con Jesús. Y en ese instante se les apareció Jesús y iba caminando con ellos. Pero ellos iban en su conversación, iban hablando acerca de lo que había sucedido, de la muerte, de todo lo que él había dicho, de lo que él les había prometido de que iba a resucitar al tercer día. Y estaban envueltos en su conversación y Jesús los estaba escuchando y él les estaba haciendo preguntas y estaban ahí hablando. Pero fíjense que ellos no se dieron de cuenta de que el mismo Señor estaba caminando al lado de ellos. Y en ese momento ellos siguieron hablando y caminando, y hasta que no fueron abiertos sus ojos, pudieron entender que el que estaba caminando con ellos era el mismo Señor. Y ahí fue el versículo que acabamos de leer. Justo cuando ellos se dieron de cuenta que era el Señor, pues sus ojos se fueron abiertos y el Señor se fue del lado de ellos. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa eso? ¿Cuántas veces el Señor no está tratando algo con nosotros, algo grande, algo maravilloso que Él está obrando en nosotros? Quizás nos está hablando a través de una persona, quizás viene y Él mismo y trata con nosotros cuando estamos en oración, y nosotros no le podemos ver, no le podemos sentir y no podemos experimentar lo grande de Él. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque nuestro espíritu no está suficientemente fuerte, no está tan pegado a Dios para poder sentir las cosas de Dios. Nosotros caminamos en este mundo y nos dejamos contaminar por todo lo que hay. A veces no podemos distinguir entre las cosas buenas y entre las cosas malas. Y déjenme decirle que eso nos pasa a todos nosotros. A mí me pasaba igual. Yo, antes de conocer a mi Señor, yo no podía distinguir entre si había una presencia mala o había una presencia buena de parte de Dios. Para mí era igual, donde yo fuera era igual. Pero hasta que nosotros no nos adentramos a las cosas de Dios, a la verdad de Dios, no podemos empezar a discernir entre las cosas buenas y entre las cosas malas. Y para poder tener ese discernimiento, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, tenemos que estar llenos de Dios para que Él sea el que nos guíe, para que sea Él el que nos muestre las cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos simplemente, y que nuestro espíritu, porque está muerto, porque no está alimentado de Dios, tampoco nos lo puede hacer sentir. A medida de que tú vas buscando de Dios, a medida de que tú vas llenándote de esa presencia de Dios, esa ceguera espiritual se te va quitando y se van cayendo como esas escamas que no te deja ver lo grande de Dios. Porque aunque Dios mismo se te pare enfrente y sea Dios y tú sientas como algo medio raro, como algo dentro de ti que no es normal, y Él sea el mismo Dios, pero como tu espíritu está dormido, no lo puedes sentir y le pones como le paras a ese sentimiento de que tienes, que es algo diferente, pero no le pones atención porque tu carne está más fuerte que tu espíritu. Entonces no puedes discernir. ¿Qué le pasaba en el tiempo de Jesús a la gente? Era lo mismo. Mucha gente notaba las maravillas que él hacía, los milagros, pero no podían comprender, aceptar las grandezas de Dios, porque simplemente lo veían como el hijo del carpintero, simplemente lo veían como un hombre que llevaba a mucha gente que estaba alrededor de él, que lo perseguían, que lo seguían, que hablaba muy bien de la palabra, pero no podían ver más allá.
sus ojos no podían ver quién estaba delante de ellos. Igual manera pasó en ese tiempo cuando el Señor vino. Mucha gente se encontraba con Él y sentían algo en su corazón, sentían algo diferente, pero no se daban de cuenta quién estaba delante de ellos. Entonces, es importante que nosotros despertemos al espíritu de nosotros para que podamos se nos quite esa ceguera y podamos entender, ver las cosas de Dios, lo espiritual, que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dios hoy está haciendo un llamado. Acuérdense que el tiempo es corto, que Dios nos ha avisado y ha usado este medio para decirnos que el tiempo es corto, que hay un tiempo para todas las cosas y que Él está avisando que vienen cosas muy duras, muy difíciles, cosas que a veces nosotros no nos podemos imaginar cómo van a suceder, pero que suceden en el tiempo que Dios determina. Y si nuestro espíritu está muerto, si estamos cegados por las cosas de este mundo, si estamos cegados por nuestro orgullo, si estamos cegados por nuestro trabajo, por nuestro trajín del día y no dejamos que el Espíritu de Dios nos quite esa ceguera y podamos entrar en el mundo, en lo maravilloso de Dios, vamos a perecer. Nuestro espíritu, nuestra alma va a perecer y cuando lleguen esos tiempos difíciles, ¿qué será de nuestra vida? Así que yo hoy te animo a que despiertes, que dejes que el Señor te quite esa venda, que el Señor te quite eso que no te deja ver más allá, porque lo de Dios es grande, es fuerte y poderoso. Y solo con el Espíritu Santo de Dios podemos vencer y ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Así que hoy te animo a que dejemos la ceguera espiritual y nos entreguemos a Dios para que podamos ser victoriosos y no nos pase como a estos dos hombres de la historia que les acabé de contar, que aún teniendo a Dios al lado de ellos no se dieron de cuenta y perdieron esa oportunidad. Así que ánimo. Bueno, amigos, los dejo con este hermoso mensaje del día de hoy. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día y compartan este mensaje para que otras personas también se beneficien de él porque viene de parte de Dios. Bueno, hasta luego.